Muy amable. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes en esta noche 2 versículos de la palabra del Señor y dando inicio pues a este servicio, honrando al Señor, alabando su nombre, y qué gozo es poder hacerlo juntos. Cantad alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría, vengan a su presencia con regocijo. Sea cada uno de ustedes bienvenidos. Vamos a dejar un tiempo especial para dar la bienvenida a nuestro hermano Rolando Velázquez. Gracias, hermana Maribel. Buenas noches, hermanos y hermanas, todos los que ya estamos listos y prestos para escuchar la palabra del Señor. Qué gusto verles una vez más. Y en nombre del sector 7, que tiene a su cargo el servicio de esta noche, queremos darles una cordial bienvenida y felicitarles porque estamos ahí pendientes de este programa todos los miércoles. Así de que el Señor les bendiga, y agradezco al sector femenil del sector 7 también por estar colaborando con nosotros, con la junta directiva. En nombre del sector 7, hermanos, todos los miembros de las iglesias del Consejo Central, sean bienvenidos en esta noche y aprovechemos el tiempo, hermanos. Debemos de aprovechar el tiempo porque los días son difíciles. Y gracias a Dios, el día de hoy vamos a tener a un hermano experto en la palabra del Señor, y yo sé que vamos a aprender mucho. Así de que sean bienvenidos todos y gocémonos en este programa. Gracias, hermana Maribel. Gracias, hermano Rolando, y es el momento de iniciar cantando unas alabanzas para honra y gloria de Dios. Vamos a dejar el tiempo a hermana Judith de Román para continuar nuestro programa. Buenas noches, hermanos. Es un gusto y es una bendición tener este momento de alabar al Señor. Si usted tiene su himnario, busque el himno 243, Jesús es mi Rey soberano. Y esta semana podemos cantarlo con gozo, sabemos que Él es nuestro Rey soberano. 243. Cantemos, hermanos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, y es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Gracias, hermana. Amén. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor con la alabanza número 400. Alabanza número 400. Quiero cantar una linda canción. Cantemos.
Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén. Vamos a dejar el tiempo para leer una lectura bíblica y el tiempo es para hermana Miriam de Morales. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio para nosotros, ¿verdad? Como sector 7, tomar parte en esta actividad. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos 11. Vamos a leer el 19 al 30. Hechos 11, del 19 al 30. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas y oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo el año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Antes de dejar el tiempo para escuchar la palabra del Señor en esta noche, vamos a pedirle a hermana Josefina, que ore para que luego vamos a dejar el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. Los invito a inclinar su rostro para
pedir la dirección de nuestro Dios. Amado Padre, gracias por esta hermosa noche. Gracias por tu gran amor y tu gran misericordia, por este regalo tan especial que nos has dado. Muchas gracias porque amas con un amor eterno que se han conectado. Bendice tu palabra, bendito Dios, que va a ser expuesta en esta noche. Bendice a tu siervo, úsalo porque tú vas a hablar a través de él, mi Dios. Sabemos, mi Dios, que cada siervo es el instrumento en tus manos y queda en tus manos porque tú mejor que nadie puedes obrar a través de él, y nosotros como ovejas que nos ayudes a ser no solo oidores de tu palabra, sino hacedores también, mi Dios, que nosotros podamos ser esa tierra fértil para que tu palabra quede, Señor, en nuestros corazones y en nuestra mente. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias, hermano. Amén. Vamos a dejar el tiempo en esta hora, mis hermanos, para escuchar la palabra del Señor con nuestro hermano Eliuteo. No se le escucha. Vamos a dejar el tiempo para escuchar la palabra del Señor, hermanos, con el hermano Eliuteo. ¿Se oye, Eliú? No se te oye. ¿Ahora? Ahora sí, ¿Ahora sí? ahora sí. Sí, hermano. Ah, bueno. Sí me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Creo que estaba mala conexión. Pero sí se oye bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio estar nuevamente día miércoles para compartir la palabra del Señor. Gracias, hermano Giovanni. Ya hay pantalla. Y qué bueno, hermano, que podemos congregarnos un buen grupo de hermanos. Yo veo 21 hermanos ya conectados a internet, al Zoom. Así que esto nos da esperanza, ¿verdad, hermanos? Porque los cultos de doctrina normalmente no son los más concurridos. Y ahora que no hay iglesia presencial, menos todavía. Así que qué bueno que hay un buen grupo de hermanos. Creo que comenzamos con más los primeros servicios y poquito a poquito ha ido bajando la cantidad. La verdad, hermanos, es que la meta debería ser en algún momento, pues, cancelar este culto de los miércoles, ¿no les parece, hermano? La meta debería ser cancelarlo para que todos regresemos a la iglesia, ¿verdad? Y vayamos a la iglesia. No sé qué planes tiene la Junta del Consejo Central, pero mientras tanto, este culto se mantiene, este servicio los días miércoles, y es mi privilegio, hermanos, compartir esta doctrina. Hemos venido desde prácticamente el año pasado con diferentes hermanos compartiendo una doctrina particular cada cierto tiempo, y a mí me ha tocado con mucho gusto la doctrina de eclesiología. Estamos hablando de la doctrina de la iglesia. Y qué mejor, hermanos, estudiar acerca de la iglesia en esta época en que necesitamos tener claridad y una buena definición de lo que significa iglesia. Yo no sé si usted se siente parte de la iglesia en este culto, hermano, ¿verdad? Esta noche, porque tuvimos alabanza, tuvimos oración, tuvimos lectura bíblica, solo ofrenda, de la ofrenda se salvan ustedes nada más, hermano, pero si usted quiere le vamos a dar una cuenta del Consejo Central para que deposite su ofrenda, pero por lo demás tenemos toda la actividad que se celebra en un culto al Señor. Así que dependiendo de lo que usted escuche en esta noche, al final vamos a hacer la pregunta nuevamente. Si lo que estamos haciendo realmente es una iglesia, ¿se vale? No me quiero adelantar, pero ¿se vale esto? ¿O solamente es para mientras, verdad? Esto realmente es la iglesia, y yo no quiero confirmarlo en este momento, hermano. Voy a dejarlo ahí con esa inquietud. Yo voy a compartir mi pantalla para presentarles algo.
Obviamente al presentárselos voy a tratar de en una esquinita de estar viéndoles a ustedes. Por la presentación ya no puedo verles. Y ustedes, los que están en un teléfono, también tienen un problemita, y es que, bueno, sí me pueden ver. Más arriba me pueden ver. Así que estamos estudiando la doctrina de la iglesia. A esto le llamamos eclesiología. Y ya vamos por el tercer miércoles. Les cuento, hermanos, como si nada. Hago un repaso breve y rapidísimo del estudio del miércoles pasado, porque como cada miércoles dirige un sector, como que se turnan los hermanos y no estamos todos los miércoles todos, pero ya es el tercero. El primer miércoles comenzamos hablando de un poco del significado de la palabra iglesia. A propósito, mucho de lo que estoy compartiendo, hermanos, ustedes ya lo conocen, quizá de forma desordenada, no sé, quizá alguno de ustedes de forma muy, muy ordenada, no sé, pero creo que la mayoría hemos escuchado de esos conceptos. Así que comenzamos hablando de la etimología, o sea, el significado original de la palabra eclesía, la palabra iglesia. Y concluimos el primer miércoles, hace 3 miércoles, que iglesia significa un grupo de personas, significa una asamblea que no tenía una connotación religiosa. Es más, tenía una connotación más política, más social en el tiempo de la iglesia primitiva. En el segundo estudio hablamos de la iglesia universal. Eso hicimos el miércoles pasado. Y rapidito quiero mencionar, hablamos de qué es la iglesia universal. Y al hablar de la iglesia universal dijimos que según estos dos autores, ahí hay 2 definiciones de iglesia universal. La iglesia universal es aquel grupo de personas que fueron regenerados, regenerados y bautizados con el Espíritu Santo para formar el cuerpo de Cristo. Así que, hermano, hermana, usted es parte, gracias, de la iglesia universal. Ahí estamos. Dice amén a eso, hermano y hermana. Yo asumo que eso usted ya lo sabe, así que hay cosas aquí que usted ya sabe. Si no lo sabía, hermano, quiero contarle que antes de ser parte de la iglesia local, usted fue parte de la iglesia universal. Hay otra definición. En el sentido universal, dice este otro autor, la iglesia consiste de aquellos que en esta era significa a partir del primer siglo, ¿verdad? A partir de que el Señor fundó su iglesia, esta era han nacido del Espíritu de Dios y han sido bautizados por el mismo Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esa es la iglesia universal. Ahora, ¿qué no es la iglesia? Es bueno saber esto también. Primero, según 1 Corintios 10:32, la iglesia no es la continuación de la nación de Israel. Eso también lo hemos oído, ¿verdad? Como buenos centroamericanos. La iglesia no es la continuación de Israel. O sea, nosotros no somos la nación de Israel. Por eso nosotros los centroamericanos, hermanos, entre otras cosas, no practicamos algunas cuestiones que son más de tipo cultural, ¿ya? No practicamos la danza, no andamos sonando el shofar, no andamos haciendo cosas, y no me estoy refiriendo a los sabáticos. Los sabáticos están todavía peor, son una secta para nosotros. Pero hay iglesias evangélicas, hermanos, iglesias evangélicas que creen en todo eso y casi son una imitación, digámoslo así, o quieren ser una imitación de la nación de Israel, ¿verdad? Pero la iglesia no es eso. No es lo mismo tampoco la iglesia que el reino de Cristo, ¿verdad? El reino se enfoca en Israel y no en la iglesia. Y también hablamos, hermanos, de algunos distintivos de la iglesia universal, de la cual usted y yo somos parte. Por ejemplo, dijimos que es un cuerpo único en su experiencia con el Espíritu Santo. Antes de la fundación de la iglesia, el Espíritu Santo no moraba permanentemente. Ese es otro principio que seguramente usted ha escuchado de sus maestros de escuela dominical o en una clase en el Instituto Bíblico, no sé, pero el Espíritu Santo en el pasado, antes de la fundación de la iglesia, no moraba permanentemente en ninguna persona, sino descendía sobre algunos para que cumplieran ciertas tareas o ministerios. Está el caso de Saúl, por ejemplo, ¿verdad? Que recibió el Espíritu, pero fue abandonado por él también. Y ahí hay un pasaje, 1 Samuel 10:9 y 11:16 que le puede, y 16:14 que le puede servir. Según 1 Corintios 12:13, el Espíritu nos introdujo en la iglesia universal, el cuerpo de Cristo, y según 1 Corintios 3:16-17, el Espíritu vive permanentemente en la iglesia universal.
la Iglesia Universal. ¿Cuál es el compromiso de la Iglesia Universal con su Salvador? Porque Él fue el que la fundó, ¿verdad? Allá en Hechos 2, Él fundó la Iglesia Universal. Primero tenemos un compromiso como Iglesia Universal, usted y yo. Note que todavía yo no estoy hablando, hermano, de Iglesia Centroamericana, ¿verdad? No estoy hablando todavía de denominaciones, ¿verdad? Eso lo vamos a dejar para otro día. Estoy hablando de la iglesia que el Señor fundó. Y la iglesia que el Señor fundó, hermano, no fue la iglesia católica, no fue la centroamericana, no fue la bautista, no fue la Asamblea de Dios, fue su iglesia, su congregación, su asamblea. Eso significa, ¿verdad? Entonces, según Efesios 1, 22 y 23, la Iglesia Universal se somete al señorío de Cristo. Este es un compromiso de la Iglesia Universal. Y usted y yo somos parte de la Iglesia Universal antes de ser parte de una iglesia local, ¿verdad? Y como cuerpo, entonces, nos sometemos, y como esposa también. Según Efesios 5, la Iglesia Universal se sujeta a su esposo, el cual es también su Salvador. Concluimos el miércoles pasado, hermanos, que formamos parte de una gran familia que está en toda la tierra. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Dice amén a eso usted? Hermano, somos parte de una iglesia que está constituida por los creyentes en toda la tierra, ¿verdad? Y segundo, no nos veamos como un grupito de personas. No nos veamos como un grupito chiquito de personas, sino como parte de millones. Porque somos parte de millones, hermanos. Somos parte de la iglesia de Cristo. Somos parte de la iglesia del Señor. Eso somos la iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano y hermana? Esto es lo que nos han enseñado siempre y lo que creemos nosotros, ¿ya? La Iglesia Universal. Ahora, ¿por qué para mí es importante afirmar esto, hermano? Porque yo quiero llevarlo por los siguientes miércoles. A ver cuántos miércoles me deja el hermano Noel Chila. Para mí el estudio da como para unos 16 miércoles, así que serían como 3 o 4 meses, pero no sé si usted me va a aguantar tanto tiempo. Normalmente ha sido un mes o mes y medio, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que para mí es bien importante en el primer estudio enfatizar la etimología de la palabra, ¿ya? La palabra eclesía no es una palabra religiosa. Nosotros ahora decimos iglesia y pensamos en religión. Decimos iglesia y pensamos en la crucita, ¿verdad? Encima de un templito así, hasta allá arriba una crucita. Para nosotros eso es la iglesia, ¿verdad? Los católicos dicen iglesia y piensan en un local. Pero el Señor nunca pensó en un local, ¿verdad? Nunca. Su concepto nunca fue ese. Él fundó su asamblea, su grupo de seguidores. Eso fue lo que Él nombró. Y usted y yo, hermano, primero somos seguidores de Cristo antes de ser seguidores de una denominación. Si tan solo eso nos lo hubieran enseñado bien, hermano, a lo mejor no habría tanto pleito como el que tenemos, ¿verdad? Porque estamos muy orientados a una denominación. Y yo les decía el otro día a mis hermanos que tenemos un nombre un tanto raro. Hasta el nombre nuestro es feo, hermano. Pues no tenemos un nombre bonito, ¿verdad? Nuestra iglesia no se llama Iglesia Bautista, no se llama Iglesia del Nazareno, Iglesia de Jesucristo, no se llama Iglesia de... Nuestra iglesia se llama Iglesia Centroamericana. Y Centroamericana no significa nada, significa un área geográfica. ¿Ya pensó en eso usted, hermano? ¿Ya pensó? Que a cualquier otro le resulta bien fácil explicar qué es su iglesia, ¿verdad? Usted es de la iglesia bautista. Sí, porque nos bautizamos. Y nos bautizamos en agua. Solo por inmersión, dicen ellos. Por aspersión no vale, ¿verdad? Solo por inmersión, dicen ellos. ¿Y usted de dónde es? Del Nazareno. Seguimos al Nazareno, ¿verdad? ¿Y usted dónde es? De las asambleas de Dios o de la iglesia de Dios. Nosotros lo tenemos completo, dicen ellos, ¿verdad? Ustedes lo tienen como la tercera parte, ¿verdad? Pero nosotros lo tenemos completo. Bueno, pero nosotros somos centroamericanos, hermano, y cuando algún patojo o algún hermano le preguntan, ¿y qué cree en la iglesia centroamericana? Nos agarraron, hermano, en fly. Tiene que recordar usted lo que cree porque el nombre no le ayuda, ¿verdad? El nombre no le ayuda. Pero es el lío de otro día, ¿verdad? Porque no voy a insistir porque por ahí me pueden poner en disciplina por estar alegando por el nombre, ¿verdad? Pero quería decir eso, hermano, porque eclesía significa asamblea, seguidores, grupo de personas. Eso significaba originalmente. Con los años tuvo ya la connotación de algo ya más orientado a lo religioso. Bueno, y el último día hablamos de la Iglesia Universal, que era lo que yo estaba proyectando hace un momentito. Hablamos de la Iglesia Universal y usted y yo somos parte de la Iglesia Universal. Pero ahora, hermano, ahora a mí me gustaría
utilizar vamos a ver si me ayuda ahí. Estoy tratando de conectar otra vez mi presentación. Muy bien. Y ahora vamos a hablar, hermanos, de la naturaleza de la iglesia local. La naturaleza de la iglesia local. Vamos por partes, ¿verdad? Primero hablamos de iglesia universal y ahora los próximos minutos, la naturaleza de la iglesia local. Usted y yo, hermanos, somos parte de una iglesia local. ¿Está de acuerdo con eso, hermano? Somos parte de una iglesia local. No sé si está de acuerdo conmigo. Y no tiene mucho chance, hermano, porque el micrófono lo tiene cerrado. Pero usted y yo somos parte de una iglesia local. Ahora, cuando digo iglesia local, se refiere a localidad, no a conjunto de locos, ¿verdad? Algunas iglesias sí parecen, hermano, parecen un grupo, un montón de locos, ¿verdad? Pero lo nuestro es iglesia local referida a localidad. Entonces, vamos a decir lo siguiente. La iglesia universal en el Nuevo Testamento, o el Nuevo Testamento presenta a la iglesia no solo como universal, que fue lo que ya dijimos hace un momentito, también presenta otro aspecto, y a eso le llamamos iglesia local. De hecho, quiero contarles que el 80% de las veces que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia, la asamblea, la eclesía, es el concepto en griego, eclesía, ¿verdad? Se refiere a la iglesia local, le cuento. El 80% de las veces que se refiere a iglesia, eclesía, se refiere a iglesia local. Así que el aspecto local de la iglesia es muy importante. Obviamente el concepto universal, por supuesto que también, porque es la iglesia del Señor en todo el mundo, todos los creyentes en Cristo, todos los que hemos nacido de nuevo, somos parte de la iglesia universal. Pero es muy importante reconocer la naturaleza de la iglesia local y debemos conocerla bien. Aquí hay una definición. Yo quiero dejarle una definición. Esta sería una buena definición, hermano, pero usted puede encontrar otras en los libros, ¿verdad? Una iglesia local, vaya pensando por favor en su iglesia. La iglesia esa a la que no ha ido porque no hay cultos presenciales, a menos que ustedes ya hayan comenzado así en grupitos pequeños, pero y conste que no estoy hablando del edificio, ¿verdad? Estoy hablando de los miembros. Entonces, una iglesia local es un grupo de cristianos, escuche esto, un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado, siguiendo un modelo bíblico de organización con el propósito de llevar a cabo la Gran Comisión. Y la Gran Comisión la vamos a entender como evangelismo y edificación, y de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. Así que, hermano, bajo esta definición le cuento que lo que estamos haciendo hoy, hermano, es un estudio de la Biblia virtual. Es un tiempo para reflexionar en la palabra del Señor, pero como que no es una iglesia, le cuento, ahí vaya usted asumiendo, ¿verdad? Porque en todo caso, iglesia local, en este caso, choca con lo virtual, ¿verdad? Que se vale porque es lo que tenemos en esta época. Esto no lo tuvieron, le cuento, no lo tuvieron los que padecieron la gripe española hace 100 años, ¿verdad? Ellos pasaron por muy parecido a lo que pasamos nosotros, hermano, ¿verdad? Muy parecido, pero no tuvieron tecnología, ¿ya? Pero nosotros sí, y tenemos este medio. Pero le repito, una iglesia local, recuerde la definición porque la vamos a repetir más tarde. Una iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado, siguiendo un modelo bíblico de organización con el propósito de llevar a cabo la Gran Comisión, que vamos a entenderla por evangelismo y edificación, y de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. El Nuevo Testamento presenta pautas. No dice exactamente cómo organizarse, pero presenta algunos criterios. Veamos entonces ahora, hermana, la definición por partes. Primero, decimos que la iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar, ¿ya? Se reúnen en un lugar. Bueno, entonces lo primero ahí es cristianos profesantes. Esa es la primera palabrita que vamos a usar acá. Cristianos profesantes. Y ahí me gustaría verles un momentito, hermano. Permítame, quiero ver si estoy bien con esto. Sí, ahí estoy bien. Me gustaría verles un momentito, hermanos. Verles a todos, ¿ah?
Ahí estamos. Ahí estamos. Hermanos, cuando hablamos de una... Voy a dejar de proyectar, perdón. Ahí estamos. Cuando dimos una definición de iglesia local y decimos que en primer lugar, una iglesia local está compuesta por cristianos profesantes. Y yo quiero que por favor piensen la palabrita porque a algunos no muy les gusta, hermano. Pero mire, no vamos a decir una iglesia de evangélicos. Es un concepto moderno que usamos nosotros, ¿verdad? Pero vamos a decir cristianos profesantes porque nosotros seguimos a quién, hermano. Hermana, seguimos a Cristo, ¿verdad? Seguimos a Cristo. De hecho, cristiano fue un apodo, le cuento, ¿verdad? Fue un apodo que le pusieron a unos hermanitos que seguían a Cristo y la Biblia establece que fue una especie de sobrenombre, ¿verdad? Entonces, una iglesia local es el conjunto de cristianos profesantes. ¿Por qué profesantes, hermano? Porque en algún momento tomaron la decisión de seguir a Jesús y profesan. ¿Va conmigo? Profesan seguir a Jesús. Y vamos a decir profesantes. ¿Sabe por qué me gusta usar esa expresión, hermano? Porque no hay ninguna garantía, hermano. No hay ninguna garantía. ¿Ya pensó en eso? La verdad es que no hay ninguna garantía absoluta de quién es y quién no es. No podemos decir cristianos auténticos, le cuento. Aunque nos gustaría. Pero una iglesia no está compuesta de cristianos auténticos. Yo creo que está compuesta de cristianos profesantes. Las iglesias locales están formadas por personas que han hecho una profesión pública de su fe en Cristo. Nadie puede cuestionar la autenticidad de la fe de otro, ¿verdad? Usted no puede cuestionar eso, a menos que sus obras digan totalmente lo contrario. Pero lo que es un hecho es que usted y yo profesamos, hicimos una profesión de fe. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Hicimos una profesión de fe. Claro que a nosotros nos gusta a veces desde el púlpito, ¿verdad? Que ya no hemos usado por un año, pero claro que a nosotros nos gusta hacer la afirmación, nosotros somos cristianos auténticos, ¿verdad? Y yo digo, un momentito, ¿verdad? Solo usted sabe si es cristiano auténtico, ¿verdad? Solo usted lo sabe. Yo prefiero usar la palabra, una iglesia local es un grupo de cristianos profesantes, porque eso es cierto. Somos cristianos que profesamos seguir a Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Profesamos seguir a Cristo. Y esperamos que todos seamos cristianos auténticos, ¿verdad? Pero usted cree que en la iglesia, hermano, hay algunos que a lo mejor no son creyentes, que no han hecho esa decisión. ¿Cree usted eso? No lo diga, no mueva la cabeza, hermano. Pero en el fondo de su corazón, usted sabe, hermano, ¿verdad? Y a veces lo que pasa es que somos un poco criticones también, ¿verdad? Y decimos, ese no es, ¿verdad? Bueno, usted primero antes de decir ese no es, piense si usted es, hermano, ¿verdad? Y estése ahí contento, ¿verdad? Contento de que usted, en base a la palabra, usted es un verdadero creyente. Ahí no más que ese, ¿verdad? Pero hay hermanitos en la iglesia que sus frutos no demuestran que son creyentes. Y especialmente en las nuestras, hermano. En las nuestras, tenemos que reconocerlo. Por la misma historia de nuestra iglesia de Suyo, siendo que es una iglesia de corte congregacional, vamos a hablar de eso los próximos miércoles, es congregacional. En nuestra iglesia, entonces, por naturaleza, por definición, por estructura, todos mandan, ¿verdad? Todos mandan. La asamblea manda, así decimos, ¿verdad, hermanos? La asamblea manda. Entonces, en nuestras iglesias, todo el mundo quiere mandar, hermano. Todos quieren mandar. Todos quieren tener la palabra, ¿verdad? Todos esperan una asamblea, hermano, ¿verdad? La verdad es que tenemos que reconocer que así somos. Ahora, no estoy diciendo, conste, que eso sea necesariamente malo, porque hay otros modelos de iglesia. Está el modelo episcopal, hay otro tipo de modelos de iglesias que son evangélicas, le cuento, ¿verdad? Pero tienen otro modelo, ¿verdad? Y hoy en día hay iglesias que tienen incluso modelos más apostólicos, ¿se ha dado cuenta, verdad? Pero ahí el apóstol es el que hace y deshace, él es el dueño de la iglesia. Entonces, nosotros no compartimos los extremos, pero la verdad es que debemos tener cuidado, porque en cuanto a modelos, nuestro modelo es congregacional y por lo tanto todos tienen voz y voto en nuestra iglesia. Y aunque hay un liderazgo definido, hay un liderazgo, por eso nuestro modelo es un modelo interesante. ¿Sabe? Antes de llegar a hablar de modelos, ¿verdad? Porque no vamos a hacerlo hoy, será en otro miércoles, pero yo les prometo que vamos a hablar de eso, así que yo le animaría a que se conecte los miércoles. Pero antes de hablar de modelos de iglesia, yo quiero que por un momentito usted piense, nosotros somos centroamericanos y algunos nacimos casi en las bancas, hermano. Somos de hueso colorado, decimos, ¿verdad? Y casi que creemos que la nuestra es la mejor.
Déjeme decirle, hermano, que cuando uno estudia las estructuras de las iglesias, no creo que sea la mejor, hermano, ¿verdad? Y dos, lo que sí creo, hermanos, es que somos de las menos peores. No sé si le gusta la definición que yo uso, ¿verdad? Yo creo que somos de las menos peores. O sea, creo que no tenemos un modelo malo, pero tampoco somos el único y el mejor. Creo que no hay un modelo mejor, ¿verdad? Pero somos de las menos peores. ¿Sabe por qué? Porque sí hay peores, hermano, ¿verdad? O sea, hay iglesias donde la gente va y honestamente le está haciendo el pisto a un apóstol, le está haciendo el pisto a una persona. Y anden en su carro. El estudio de hoy. Pero quiero decirle que yo creo que el modelo nuestro es de los menos peores, porque es un modelo en donde se le da participación al liderazgo. O sea, alguien puede crecer en el liderazgo. ¿Está de acuerdo conmigo? O sea, alguien puede comenzar su proceso en una iglesia y llegar hasta ser anciano o pastor, ¿verdad? Puede llegar a serlo. Claro, en una iglesia centroamericana normal, porque también hay las anormales. Tenemos centroamericanas anormales, ¿verdad? En donde ahí no hay apóstol, pero hay un cacique, ¿va? O el que donó el terreno, o el fundador, que se den de cuentos. Él es el apóstol, no tiene el nombre, no le gusta que le digan así, pero tenemos nuestros apostolitos también en la centroamericana, pero no es en la mayoría, le cuento, ¿verdad? Gracias a Dios nuestro modelo es un modelo, creo yo, intermedio, en donde hay liderazgo, y el liderazgo debe respetarse, ¿verdad, hermano? ¿Está de acuerdo conmigo? Hay liderazgo, y cualquiera puede llegar a esos puestos, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no? Por lo menos en teoría, ¿no? Cualquiera. No, cualquiera no, le cuento, ¿verdad? Cualquiera no. Yo esperaba que las hermanas me dijeran, hermano, perdone, cualquiera no, pero nosotros nunca vamos a llegar a ser así, ¿verdad? Y pero en edad, hermano, ¿verdad? Pero nunca va a... no, la verdad es que cualquiera no puede llegar a esos puestos. Son unos puestos meros definidos. Nuestro modelo también es un modelo de hombres, si se da cuenta, ¿verdad? No hay pastoras, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un modelo ahí, vamos a hablar de eso otro día. No quiero hablar hoy de eso, pero estoy hablando de iglesia local y estoy hablando de nuestro modelo y estoy hablando todavía, hermano, de somos una iglesia, estamos en la definición, ¿verdad? Somos una iglesia de profesantes, profesantes. Hemos hecho una profesión pública de nuestra fe en Cristo. Nadie puede cuestionar la autenticidad de la fe de otro, a menos que sus obras, insisto, digan totalmente lo contrario de lo que dice su boca. Y vamos a hablar de eso más adelante, en otro miércoles, un poco más despacio. Ahora, la iglesia local, dijimos en la definición, es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar. Eso dijimos primero. La otra parte de la definición dice, siguiendo un modelo bíblico de organización. Siguiendo un modelo bíblico de organización. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Y voy a ponerle otra vez, me perdona, le voy a poner otra vez ahí por si alguno está tomando nota o tomando en cuenta lo que estoy presentando ahí. Entonces decimos, primero, la iglesia local está formada por profesantes, entre los cuales pueden haber algunos que no son creyentes. La verdad es que pueden haber algunos. Y esos que no son de los que llegaron a nuestra iglesia alguna vez y se fueron, ¿verdad? Se fueron, ¿verdad? Y nada que ver. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, las iglesias locales tienen un carácter eminentemente espiritual. Es un hecho, hermano. Nuestras iglesias tienen un carácter eminentemente espiritual. Por eso cuando nuestras iglesias, hermanos, son más organización que otra cosa, hay mucha más carne que otra cosa, pues a lo mejor es cualquier otra cosa, es un cocode, es una cooperativa, es lo que quiera usted, pero no es iglesia, porque las iglesias locales tienen un carácter eminentemente espiritual. Y luego, en 1 Corintios 1:2 nos dice que la iglesia local es la iglesia de Dios, en cualquier lugar. ¿De Dios qué significa?
Significa que la iglesia local proviene de Dios y le pertenece a Dios. A pesar de sus muchos pecados, ¿verdad? Conste, porque la iglesia de Corinto es un buen ejemplo, ¿verdad? La iglesia de Corinto seguía siendo iglesia de Dios. Eso dijo el apóstol Pablo, iglesia de Dios. En Romanos 16:16, la iglesia local es la iglesia de Cristo también. Romanos 16:16. Si usted quiere, busca ahí Romanos 16:16. Y quiero chequear ese pasaje con usted. Romanos 16:16. Dice literalmente, saludos a los unos, a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Así que ahí me gusta esa expresión que usa Pablo ahí, porque ahí literalmente está hablando de propiedad. Iglesia de Cristo, ¿verdad? Iglesia de Cristo. No de Jesucristo de los santos de los últimos días, ¿verdad? Pero iglesia de Cristo es un buen nombre, ¿verdad? A propósito, ¿verdad? Ahí dice iglesias de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿qué más, hermano? Bueno, el carácter espiritual de la iglesia local. Vamos a hablar de eso. En nuestra definición, decíamos que las iglesias locales están formadas de cristianos profesantes, entre los cuales dijimos puede haber algunos que no lo son. Ya. Algunos que no lo son. Sin embargo, a pesar de esa posibilidad, las iglesias locales tienen un carácter eminentemente espiritual. Y ya mencionamos ahí lo que menciona Primera de Corintios. Aquí hay una nota que quiero hacer, hermano. Aquí hay una nota, mire. En el Nuevo Testamento nunca aparece la expresión iglesia del Espíritu Santo. Esto se debe a que si bien el Espíritu Santo ocupa un lugar muy importante en la iglesia, porque nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, porque da dones a la iglesia, pero su papel principal es exaltar la persona y la obra de Cristo. Por eso vemos que aparece como iglesia de Dios o iglesia de Cristo, pero no aparece como iglesia del Espíritu Santo. Somos una iglesia cristiana, no una iglesia espiritiana. Recuerde, si no seríamos una iglesia espiritiana, hermano, ¿verdad? Pero somos una iglesia cristiana porque viene la palabra Cristo. Por eso somos una iglesia cristiana. Y yo necesitaba afirmar esto, hermanos, para que tengamos claro lo que nosotros creemos, ¿verdad? Ahora, regreso un poquito para verles. Vamos a ver. Porque quiero enfatizar, hermanos, esta verdad que estábamos viendo ahí al final. La iglesia local, entonces, es un grupo, dijimos, de cristianos profesantes que siguen un modelo bíblico. Un modelo bíblico de organización. Las iglesias locales, hermanos, no son meramente un grupo de cristianos, o para que un grupo de cristianos sea verdaderamente una iglesia, deben estar organizados. Y ese es otro aspecto que pusimos en la definición. Voy a regresar un momentito a la definición, porque quiero que la chequeemos otra vez. Vamos un poquito a la definición. La naturaleza. Aquí está la definición. Mire, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen en un lugar determinado siguiendo un modelo bíblico de organización. ¿Ya? Profesantes, un lugar determinado que siguen un modelo bíblico de organización. Entonces somos un grupo de profesantes en un lugar determinado que seguimos un modelo bíblico de organización. Ahora, esto de modelo bíblico de organización, hermano, las iglesias locales, insisto, no son meramente un grupo de cristianos ahí nada más. Para que un grupo de cristianos sea verdaderamente una iglesia, debe estar organizada de acuerdo al modelo del Nuevo Testamento. Y yo les decía que vamos a hablar en los próximos miércoles que hablemos de modelos de iglesia. Porque es posible que usted, hermano o hermana, solo conoce el modelo de la iglesia centroamericana. Solo ese modelo conoce. Y como solo ese modelo conoce, para usted es la iglesia única, la iglesia, bueno, perfecta iba a decir, pero creo que ninguno de nosotros acepta eso, ¿verdad? Estamos llenos de tantos defectos que es lo menos que podemos decir. Pero puede que algunos hermanos hemos vivido solo en la iglesia centroamericana. Y pensamos muy bien, está bien, pensamos muy bien, de nuestra iglesia, pero yo quiero enfatizar y quiero insistir en esto.
según la definición, siguiendo un modelo bíblico de organización. Pero también la definición nos dice, letra C, con el propósito de llevar a cabo la gran comisión. Esto es evangelismo y edificación, y de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. De ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. Ahora, aquí está, letra C. Con el propósito de llevar a cabo la gran comisión, que esto es evangelismo, edificación, y de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. Primero quiero mencionar la gran comisión, que está en Mateo 28, 18. Evangelismo y edificación. Ir por todo el mundo, ¿verdad? Y predicar el evangelio. Entonces yo quería decirle, hermano, si nuestras iglesias no están haciendo eso, porque yo creo que hay iglesias, y tengo que decirlo con un poquito de temor y temblor, si nuestras iglesias, hermanos, están más peleando que evangelizando, no estamos llenando un requisito, ¿verdad? Y si estamos más peleando que discipulando también, a lo mejor, hermanos, algunas centroamericanas somos una especie de club, le cuento, pero ya no llenamos la definición. Yo quisiera animarle en esta época de pandemia todavía, antes de regresar a la iglesia, que se le quede esa definición. Voy a regresar a la definición. Ahí está. Una iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado siguiendo un modelo bíblico. Vamos a hablar de ese modelo más adelante, de organización, porque sí hay una organización. Seguramente no es necesariamente la centroamericana, ¿verdad? Pero y la centroamericana incluye algunos elementos, ¿verdad? Con el propósito de llevar a cabo la gran comisión. ¿Cuál es mi propósito, hermano, con este estudio? Que usted, que me está escuchando, aunque no sean cientos los que me están escuchando, pero usted que me está escuchando, hermano, cuando se comunique con sus hermanos o cuando regresemos a lo presencial, recuerde que si la iglesia está solo peleando, pero no está evangelizando ni edificando, o sea, discipulando, a lo mejor es cualquier otra cosa. Es una cooperativa, a lo mejor es una especie de, ¿qué, hermano? De un grupo que se ha organizado para algo, pero no es iglesia, no es iglesia. Bueno, y por último, hay una, ahí en la definición, ya dijimos, con el propósito de cumplir con la gran comisión, Mateo 28, y entre otras clases, en otras clases vamos a ir viendo las pautas de doctrina también, porque otra vez, hay pautas doctrinales y de conducta que el Nuevo Testamento ha fijado para la iglesia local, le cuento. Así que, si nosotros queremos ser una iglesia bíblica, hermano, bueno, hay un montón de elementos que los estatutos, si quiere usted, los reglamentos de la iglesia centroamericana establece. Pero le cuento, hermano, hermana, que no todos los estatutos, le cuento, son basados en la palabra. Lo que pasa es que nosotros a veces pensamos que los estatutos, como son estatutos, casi son palabra de Dios, ¿verdad? Y palabra final. Le cuento que los estatutos los hicieron personas, los hicieron hermanos, ¿verdad? En Cristo, que amamos, ¿verdad? Y que tienen mucha base bíblica, pero no necesariamente todos están basados en la palabra del Señor. Así que en otra clase, en otro momento, otro miércoles, vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, sigamos con la definición. Letra D. Entonces, la iglesia local, está claro, hermano, hermana, que no es un edificio, ¿verdad? ¿Está claro? A mí me gustaría animarle a que ya saquemos esa idea de la cabeza. No es un edificio. Hechos 7, 48, 50, 1 Pedro 2, 4 nos afirma. No es un edificio físico, ni es una denominación, le cuento. La iglesia local es, y ya le dije la definición, no la vamos a repetir, aquí había puesto ahí repetir la definición, pero la acabamos de leer, ¿verdad? Pero no es una denominación. Claro, hermano, las denominaciones han sido necesarias, producto de la necesidad de organizarnos. Y yo les decía los otros miércoles, hermanos, que nos llamamos Iglesia Centroamericana porque alguna vez un grupo de hermanos en Estados Unidos hace ya más de 100 años se organizó en lo que se llamaba CAM, y CAM significaba, por si alguno no sabía, significaba Central American Mission. Central American Mission, misión a Centroamérica. Pero también hace más de 100 años hay grupos que se organizaron e iban con la misión a África, misión a Asia, misión a América del Sur, le cuento. Pero CAM se organizó para venir a Centroamérica, ¿verdad? Ahora, yo les decía el otro día a mis hermanos, ¿se han preguntado ustedes
¿de qué denominaciones serían los primeros misioneros que vinieron a Guatemala? Ustedes, ¿verdad? Pues un buen centroamericano diría, eran centroamericanos, hermano, eran centroamericanos. Le cuento que no eran centroamericanos, podían ser centroamericanos. No podían porque no existían, no existía la centroamericana. Entonces, seguramente, lo que sí es un hecho es que eran conservadores. Entonces, piense un momentito, hermano, hermana, mientras yo le hablo, piense, ¿de qué denominaciones serían los primeros misioneros que vinieron a Guatemala de la centroamericana? ¿Tuvieron que haber sido de dónde, hermano? ¿Bautistas? ¿De dónde? ¿Metodistas? Quizá, bueno, Presbiterianas. presbiterianos seguramente. Estoy pensando en las iglesias más antiguas, ¿verdad? Que existían en Estados Unidos. Entonces, presbiterianos, bautistas, metodistas, más presbiterianos creo yo, conservadores. Entonces, le cuento para sorpresa suya, no eran centroamericanos porque no existían la centroamericana. Entonces, cuando se funda la centroamericana, pues se hace todo un cuerpo de doctrina, que no es malo, ¿ya? Muy buena doctrina la que tenemos nosotros, hermano, doctrina conservadora, por supuesto. Yo no estoy hablando más de nuestra doctrina, solo estoy diciendo que debemos decir las cosas como son. Entonces, no es un edificio. Ahora, ya hablamos de la definición. Si quieres se la recuerdo, hermano, ¿verdad? Me interesa que quede bien clara. Ahí está. Una iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado, siguiendo un modelo bíblico de organización, con el propósito de llevar una definición. la gran comisión, Una iglesia, evangelismo y edificación, y de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para... modelo bíblico de organización. Creo que alguien debe cerrar su micrófono por ahí, hermano, ¿verdad? Y luego, ahora quiero hablar del carácter distintivo de la iglesia local. Y vamos ya en un momentito a terminar, ¿verdad? El carácter distintivo. Hablamos antes del carácter distintivo de la iglesia universal. Hablamos el miércoles pasado. Pero también la iglesia local tiene un carácter distintivo. ¿Qué distingue a la iglesia local? ¿Cuándo una iglesia es local? Bueno, una iglesia es local, ¿cuándo? No cuando se juntan un montón de locos, ¿verdad? No, algunas iglesias sí parecen que son un montón de locos, pero ¿cuándo una iglesia es local? Bueno, es local cuando está limitada a lugares específicos, ¿verdad? Lugares específicos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, ciudades. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, 1 Corintios 1:2. La iglesia de Éfeso, Éfeso 1:1, ¿verdad? Estaban orientadas a lugares. Pero eran ciudades, ¿verdad? La iglesia local de Corinto eran todos los creyentes de Corinto. Provincias también, un poco más grandes, ¿verdad? Provincias, Gálatas 1 y 2, Galacia, la iglesia de Galacia, ¿verdad? Apocalipsis 1:4, ahí aparece la iglesia de Asia, así, imagínense, un continente, ¿verdad? Y también la Biblia hace referencia, cuando habla de iglesias locales, a iglesias en casas. ¿Qué le parece, hermano? Y yo voy a Romanos 16, versículo 5, 16:5, dice, saludos también a la iglesia de su casa. Miren qué interesante, ¿verdad? Comienza en el versículo 3, Romanos 16, dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, de su casa. Había una iglesia ahí en la casa. Claro, era una iglesia que era parte de una provincia o de una ciudad, pero a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila se le llama, al grupo que se reúne se le llama iglesia. Bueno, quería dejarle ese ejemplo ahí, ¿verdad? ¿Qué otro requisito para hacer una iglesia local? Está limitada a grupos étnicos. Eso también, hermano, aparece en la Biblia. Por ejemplo, Romanos 16:4. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, ¿verdad? Note, iglesias de los gentiles. Ahí hacía alusión a asambleas o iglesias que seguían a Cristo, pero eran compuestas por gentiles. Bueno, fue necesario en esa época, ¿verdad? Recuerde que había un conflicto ahí también entre como el conflicto aquel entre el apóstol Pablo y Pedro, ¿verdad? Sobre el tema de iglesia.
y los gentiles a veces quedaron como desplazados. Fue necesario. Hoy en día creo yo que iglesias por raza no deberían haber. O sea, no deben haber iglesias indígenas a donde aquí no entran, ¿verdad?, de otra raza. O iglesias de supuestos ladinos y aquí no entran otras. Así como no deberían haber iglesias por clases sociales, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro país las hay, ¿verdad? Iglesias de pistudos, iglesias de fichudos, ¿verdad? Iglesias de clase media, iglesias de pobres, y uno va a donde se siente bien, ¿verdad? A donde se siente cómodo. Bueno, hay iglesias de sabores y colores hoy en día, ¿verdad? Pero ese es el carácter distintivo de la iglesia, siempre iglesia local. Estamos diciendo que la iglesia siempre le llamamos iglesia local. Ese es un distintivo. Ahora, el carácter espiritual de la iglesia local. Ya dije esto hace un rato. En nuestra definición decíamos que las iglesias locales están formadas de cristianos profesantes, entre los cuales pueden haber algunos que no son creyentes. Sin embargo, y a pesar de esta posibilidad, las iglesias locales tienen un carácter eminentemente espiritual. Eso mencioné hace ratito. 1 Corintios 1:2, por ejemplo, la iglesia local es la iglesia de Dios, iglesia en cualquier lugar. De Dios significa que la iglesia local proviene de Dios y le pertenece a Dios, a pesar de sus muchos pecados, dijimos hace rato, ya lo estoy repitiendo. Y Romanos 16:16 dice que la iglesia es de Cristo. Para casi terminar, hermanos, aquí hay que hacer una nota especial. En el Nuevo Testamento nunca aparece la expresión iglesia del Espíritu Santo, les dije hace un rato, ¿verdad? Nunca aparece esa expresión, ¿ya? Y ya se las mencioné porque me había adelantado y había dejado una parte ahí. Conclusión, hermano, en conclusión. En el Salmo 19, y me gustaría ir al Salmo 19, 14. Dice en el Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo, o aquí encontramos tres expresiones que nos sirven para ilustrar lo que es la base de nuestra iglesia local, ¿verdad? Son las palabras me gustan esas palabras del Señor, roca y redentor, ¿ya? Roca y redentor. Él es nuestra roca, recuerdes, él dijo, y sobre esta roca, ¿verdad? Roca, edificaré mi iglesia. El Salmo está hablando de Jehová, por supuesto, Jehová, roca mía y redentor mío. El Señor es nuestra roca, es nuestro redentor, que nos dice lo que Dios y lo que Cristo es para nuestra iglesia local. Con todos los defectos que nuestra iglesia, voy a meterle ahí centroamericana, pudiera tener, sin embargo, somos la iglesia de Dios y la iglesia de Cristo. Hemos sido redimidos por el Señor y estamos sobre el fundamento eternamente firme de la roca que es Cristo. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? De la roca que es Cristo. Con esto en mente, hermanos, estoy yo casi terminando hoy y quería yo enfatizar entonces que usted y yo somos parte de una iglesia local. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, por local podríamos entender la iglesia cristiana de Guatemala, de todo el país. Si nos referimos a una provincia, incluso usted ve que en el Nuevo Testamento se refieren a un continente, en Apocalipsis, ¿verdad? La iglesia de Asia. Pero también aplica si nos referimos a una iglesia de una comunidad. Todos los evangélicos de Villanueva podrían ser de una iglesia local, según el Nuevo Testamento. Pero luego también aplica para nuestras iglesias de denominación, porque también habían iglesias en las casas. Entonces, hermano, vamos a dejar para otro día de dónde surge esto de las denominaciones. Denominaciones, nos denominamos, tenemos un nombre, ¿verdad? Pero por eso para mí es necesario, hermanos, para que recordemos y retomemos algunos principios bíblicos. Usted y yo, antes que ser parte de una iglesia local, somos parte de la iglesia universal. Y eso nos ubica, porque nos quita fanatismo, fíjese, hermano, nos quita fanatismo. Y nos ubica también porque quizá nos hace pensar por un momentito, caramba, por más que yo aplauda y piense en mi iglesia, no es la mejor, tampoco la peor, conste, ¿verdad? Pero no es la mejor. Y yo quiero decirle algo, yo espero que me escuche bien al presidente.
Consejo Central, así que yo espero que me estén escuchando bien, hermano. Hermano, la iglesia centroamericana no es la mejor, ¿ya? Saquémonos eso de la cabeza. No es la mejor, no es la única, pero tampoco es la peor, ¿verdad? Tampoco es la peor. Tenemos un modelo denominacional porque hay una estructura organizacional. Hay una estructura organizacional. Y por supuesto que debemos obedecer esa estructura. Pero yo quiero recordarle que antes de iglesia local, el Señor, el Espíritu Santo, le hizo parte a usted de la iglesia universal. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Y ya entendimos que iglesia significa, hermanos, asamblea, grupo de personas, seguidores de. Y hoy yo quería enfatizar, hermano, eso. Quería enfatizar. Y esta definición a mí me gusta mucho. Y a mí me gustaría, antes de orar y terminar, que leyéramos, hermano, leyéramos la definición. No voy a abrir su micrófono ahí porque si no puede haber interferencia, pero sí me gustaría que ahí en su casa leamos juntos esta definición. No estoy diciendo que es la mejor, ni estoy diciendo que es la única. Puede alguien encontrarle por ahí algún problemita a esta definición, pero a mí me parece que es una buena definición para poder nosotros incluso estudiarla, hacerla pedacito, ¿verdad? La leemos juntos, hermano. Ahí la tiene en su teléfono, en su compu, ¿verdad? Dice, una iglesia local es un grupo de cristianos profesantes que se reúnen en un lugar determinado siguiendo un modelo bíblico de organización con el propósito de llevar a cabo la gran comisión, evangelismo, edificación, que sería discipulado, y de ajustarse a las pautas que el Nuevo Testamento tiene para las iglesias locales. Hermano, trate de aplicar, yo le dejo de tarea para el otro miércoles, trate de aplicar esta definición a nuestra iglesia centroamericana, ¿verdad? Trate de aplicarla. Yo creo que no estamos muy mal, ¿verdad? Creo que estamos bastante ajustados, ¿verdad? A lo que la Biblia dice. Pero obviamente cada iglesia tiene su propio estilacho, tiene su propia personalidad, hermano, ¿verdad? Y es posible que algunas iglesias locales centroamericanas se han perdido en la definición correcta de una iglesia. Entonces yo creo que la primera parte aplica casi a cualquier iglesia, ¿verdad? De las nuestras. Hablemos de lavemos los trapitos chucos adentro, hablemos de la nuestra, ¿verdad? Creo que esta definición aplica para muchas nuestras, ¿verdad? Es una iglesia local, es un grupo de cristianos profesantes. ¿De acuerdo o no está de acuerdo? ¿Está de acuerdo, verdad? Cristianos profesantes, porque todos profesamos creer a Cristo, ¿sí o no? Profesamos creer en Cristo, ¿verdad? Que se reúnen en un local, en un lugar determinado, ¿qué dice? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Ahorita estamos de forma virtual, pero nos reunimos en un lugar determinado, siguiendo un modelo bíblico de organización. Eso lo vamos a estudiar otro día. Vamos a ver si nuestro modelo bíblico de organización está bastante cerca de lo que dice la palabra, porque realmente el Nuevo Testamento no dice cómo es una iglesia centroamericana, ¿verdad? Ni dice cómo debe ser la iglesia bautista o presbiteriana. Ahí hay un modelo bíblico y vamos a ver si lo seguimos. Con el propósito, esto sí me llama la atención, y con esto yo termino, ¿verdad? Con el propósito de llevar a cabo la gran comisión. Y este es un buen punto. Si nuestras iglesias locales o nuestra denominación, que se llama centroamericana, está más enfocada en otros rollos que en esto, evangelismo y discipulado, a lo mejor, hermanos, somos cualquier otra cosa, pero no iglesia, ¿verdad? Y por último, de ajustarnos a las pautas que el Nuevo Testamento establece para las iglesias locales. Muy bien, hermano. Hoy hemos estudiado entonces a la iglesia local y ahí lo dejo para que usted le haga un pequeño cuestionario, examen a su iglesia. Y ahora que estamos pensando en volver, ¿verdad? Tal vez volvemos más pilas, ¿verdad? Y volvemos pensando, un momentito, hermanos, ¿verdad? La verdad es que no parecemos iglesia. Que para parecer iglesia hay que hacer esas cosas que dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a seguir adelante y yo les animo para seguir el otro miércoles. El otro miércoles vamos a hablar de membresía, les cuento. ¿Quiénes son miembros? ¿Quiénes pueden ser miembros de una iglesia? Según la palabra, no según la centroamericana. Insisto, ¿verdad? Según la palabra. Luego vamos a evaluar si no estamos tan perdidos, ¿verdad? Pero ¿quiénes según la palabra pueden ser miembros de una iglesia? Ahí lo vamos a ver, de una asamblea de Cristo, de una iglesia de seguidores de Jesús. Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Vamos a dejar hasta ahí y le doy el tiempo a quien continúa con la dirección.
Hermanos, perdón, antes de que continúen con la dirección, 2 o 3 minutos. Solo me queda la sensación ahí, el miércoles pasado lo dije, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, hermano, yo voy a tener el cuidado de ser un poquito más breve los próximos miércoles para que no nos acostemos a las 10 de la noche, ¿verdad? Que sea más, pero ¿hay alguien que tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Y si no pregunta, algún comentario, algo que quiere agregar, usted quiere algo que lo inquietó. Yo espero que no, o lo confundió. O algo que quiere cuestionar. Sienta la libertad. Yo voy a tratar el próximo miércoles de terminar un poco antes para un tiempecito, tal vez, hermano, si usted tiene alguna inquietud o algo que quisiera comentar. Pero mientras tanto, hermano, hemos dicho 2 cosas ya, ¿verdad? Somos parte de la iglesia universal, ¿de acuerdo? Y somos parte de una iglesia local. Mientras tanto, nuestro concepto de localidad no lo estamos cumpliendo mucho, ¿verdad? Porque más bien estamos en lo virtual. Diríamos que somos una iglesia virtual en este momento, porque incluso los cultos son virtuales. Hasta la Santa Cena es virtual. Pero, mi hermano, tengamos cuidado, no nos acostumbremos. No nos acostumbremos. Yo no creo personalmente que esto debe ser el futuro, ¿verdad? Porque entonces sería algo así como que la iglesia es ver programas en la tele o escuchar la radio, ¿verdad? Eso es bueno y eso edifica. Pero la iglesia no es esto, hermano, ¿verdad? Por eso yo no me animo a llamarle iglesia virtual. Aquí estamos congregados muchos miembros de iglesias locales de la Centroamericana. ¿Sabe por qué se lo digo, hermano? Y ahora sí termino. Porque yo conocí a algunas personas que durante esta época de pandemia, ¿sabe usted? Fundaron iglesias virtuales. Y conozco unas 2 personas por ahí que tienen su iglesia virtual, ¿verdad? Un poco complicado, ¿verdad? Jalar gente de otro lado para hacer su iglesia. Entonces, ahí lo dejo para que platique en su casa. Creo que iglesias virtuales, hermano, está un poquito complicado, ¿verdad? Creo que la iglesia es una iglesia en donde debemos congregarnos, donde debemos presencialmente animarnos unos a otros y no descartemos lo virtual. Ya tengo la impresión, hermano, que esto vino para quedarse. No debería ser el futuro, pero creo que vino para quedarse, para hacer una especie de híbrido. No sé si me explico, ¿verdad? Entre lo presencial y lo virtual. Creo que algunos cultos de aquí en adelante, algunos cultos se van a quedar más o menos virtuales, ¿verdad? Si no un ejemplo, habemos 32 aquí apuntados, ¿verdad? O conectados, pero no estoy seguro de cuántos habríamos en la iglesia hoy. Este día, si fuera jueves, ¿cuántos van a su iglesia los jueves, verdad? Entonces, hermano, le dejo ahí la inquietud para que siga usted reflexionando también en esto, ¿verdad? Ya vamos a tener chance de regresar. Yo le animo, hermano, ¿verdad? Para que, llegado el momento, nos congreguemos, ¿verdad? Cuando ya estemos más tranquilos y la pandemia ya no sea tanto una emergencia. Pero obviamente hay hermanos vulnerables, quizá no sea una iglesia a la que hermanos mayores deban regresar inmediatamente. Así que esto nos cambió. Mientras tanto, esta es una buena opción, ¿verdad? Reunirnos de esta manera. Que el Señor los bendiga, hermanos. Todo el tiempo, no sé si hermana Maribel o quién sigue para terminar el servicio esta noche. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermano, por la palabra expuesta en esta noche. La verdad que aprendimos bastante. Somos parte de la iglesia universal, parte de la iglesia local. Pero en esta noche vamos a seguir alabando al Señor y gracias al Señor porque el Señor nos alcanzó en su misericordia. Vamos a alabar al Señor con esta alabanza y pues quiero que usted escuche en esta noche, mi hermano. Esta alabanza se titula La batalla de la fe. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que Él me puede ayudar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar.
y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Todo lo que tendré que sufrir, eso no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir a su reino me quiera llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La corona de justicia está preparada y que lucha hasta el fin. El Señor justo juez la dará en el día en que tenga que venir. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. He peleado la batalla, Señor, le diré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Amén. La batalla de la fe. Gloria al Señor, porque somos parte de la iglesia y damos gracias a Dios, ¿verdad? Por ello. Esta alabanza se titula Nadie como tú. Al que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó para el sacrificio, no nos dará también junto con él todas las cosas que él prometió. Mi Dios, tú eres tan grande y poderoso, además de dar tu hijo, me lo das todo. Yo no puedo dejarte de amar y a tu nombre la gloria dar. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. Señor, mi Dios, no hay nadie como tú. Tu amor incomparable es para mí. Tú nunca cambiarás, eres el mismo ayer y hoy, y por los siglos para siempre me amarás. El amor de Dios es único, hermanos. Es inmenso, es maravilloso. Nos alcanzó en su misericordia. Gloria al Señor. Si tú, mi gran Señor, cuidas las aves y a los cuervos también, que no les falte, considero las flores, su vestir es tan hermoso cual nunca vi. Esto y más, mi Señor, le das al hombre, le has provisto de paz y bendiciones, has llenado su ser con
siempre me amarás. Amén. Gloria al Señor, porque nuestro Dios nos ama a mis hermanos, y en esta noche pues nos gozamos de poder estar reunidos por este medio para alabar al Señor. Voy a dejarle el tiempo para nuestro hermano pastor Noé Archila, si tiene algún anuncio del CECI. Gracias, hermana Maribel. Amados hermanos, qué bendición del Señor el hecho de que estuvimos en este tiempo de enseñanza de la doctrina de la iglesia. Gracias a Dios por el grupo de hermanas del sector 7 femenil. Bendiciones, hermanas, que Dios siga utilizando sus vidas y siempre vamos a estar pues pidiéndoles el respaldo para este tipo de programación cuando sea requerido. Así que también, hermano Eliú, gracias por la palabra del Señor. Ahí es de mucho ánimo, nos ha ayudado a recordar muchas de las cosas importantes en cuanto a lo que es esta doctrina de la iglesia. Así que esperamos en el Señor que podamos seguir aprendiendo aún más de su palabra. Recordarles nada más, hermanos, para el día domingo tenemos siempre la escuela dominical al aire. La invitación es para que usted pueda conectarse, pueda compartir el link con otros hermanos que puedan hacerlo. Entendemos que ya hay una buena parte de las iglesias centroamericanas que se están reuniendo de manera presencial, pero hay algunos hermanos que por alguna razón no pueden ir por cuestiones de la edad, por cuestiones de enfermedad. La invitación es para que se conecten siempre a este medio. Tenemos ahí diferentes chats a donde puede buscar el link. Uno de ellos es Liderazgo por Cristo y el otro también es Amigos del Consejo Central, y también algunos que tenemos la oportunidad de poder compartir este link para que otros puedan conectarse. El día domingo tenemos la Escuela Dominical al aire. Va a estar con nosotros el hermano Antonio Alvarado compartiendo la palabra del Señor y también celebrando la Cena del Señor. Así que si usted por alguna razón no puede salir y pues desea en su corazón participar de la Cena del Señor, vamos a tener este tiempo ahí a través de este medio con nuestro hermano Antonio Alvarado y el grupo de hermanos que va a acompañarle también en la dirección. Pero la invitación es para que usted pueda conectarse. Tenemos otro tipo de actividades. Yo creo que hay hermanos aquí de repente de educación cristiana, algo ahí para recordar, o los hermanos de evangelismo. Creo que para el 17 de abril, si no mal recuerdo, tenemos una actividad de oración desde las 8 de la mañana en adelante. Yo creo que la hermana Vitalina puede ayudarnos con esto, ¿verdad? Una actividad que se va a tener de un día de oración por nuestra nación y por todas las necesidades que nosotros tenemos. Que el Señor les bendiga, y entonces ampliamos los informes con los hermanos de los diferentes comités. Buenas noches, hermanos, a cada uno. Solo queremos invitarlos el domingo 4. Tenemos el programa para niños, Mundo de Aventuras con Jesús. Es un programa especial de resurrección. Así que les invitamos para que sus niños se conecten y estén ahí con nosotros. Que el Señor les bendiga. Buenas noches, amados hermanos. Qué gusto me da de ver un buen número conectados. Llegamos a 31 y ahorita pues ya quedan 27, pero qué bueno. Yo siempre he dicho, y las hermanas de la femenil lo saben,
que he dicho que somos 110, 115 iglesias de femenil, si tengo seguro que somos 87 sociedades. Si una se conectara de cada sociedad, hubiésemos conectadas 87 personas. Y si uno se conectara de cada iglesia, se puede imaginar cuántos entonces estuviéramos, ¿verdad? Lamentablemente no es así. Pero me pidieron que diera la ampliación en cuanto a el día de oración. Sí, hermano, es correcta la hora. De 7 de la mañana a 5 de la tarde vamos a estar el sábado 17 y ya se les va a enviar a cada comité la hora que le va a corresponder a cada sector, lo que le va a corresponder, la hora y el listado de oración que le toca en cada hora. Bendiciones, mis amados hermanos, ya les estaremos enviando este listado. Muy bien, hermanos, creo que ya no hay más informes. Vamos en esta noche a orar para finalizar, pero antes queremos agradecer a nuestros hermanos haber tomado en cuenta al sector 7. Tratamos siempre de mantener informadas a las hermanas del Comité Femenil del sector 7 para que se puedan conectar. Así que siempre vamos a estar ahí pendientes de enviarles la información a nuestras hermanas para que ellas estén enteradas de las actividades y poder apoyar en todo momento. Hermanos, vamos a finalizar y gracias hermanas, gracias hermanos por estar presentes en esta noche y a cada uno de los sectores, porque veo que hay varias hermanas de varios sectores y eso pues es de darle gracias a Dios. Así que vamos a finalizar en esta noche y vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre amado, en esta hora te damos gracias por este servicio, el cual ha sido, Señor, dedicado a ti, Padre. Gracias, Señor, por la presencia de nuestros hermanos, por tu palabra bendita, Señor, que ha sido expuesta en esta noche para alimentar, Señor, nuestra vida espiritual, nuestro conocimiento, Señor. Gracias, Padre, porque la sabiduría viene de ti para nuestros hermanos, siervos tuyos, mi Señor. Bendice a nuestro hermano pastor, hermano Eliuteo, quien fue el expositor de tu palabra en esta hora. Por favor, mi Señor, te rogamos que tú bendigas a nuestro hermano y a toda su familia, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos que se conectaron y te rogamos, Señor, también por aquellos que no lo pudieron hacer, Señor. Quizá alguna dificultad tuvieron para hacerlo, Señor. Te rogamos que para el próximo miércoles, Señor, siempre haya un buen número para escuchar, Señor, este servicio que es para honra y gloria de tu nombre y podamos alabar tu nombre juntos, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano que está dirigiendo lo que es la tecnología, Padre, nuestro hermano. Gracias, Señor, por nuestros hermanos del Comité de Relaciones Públicas, quienes nos facilitan, Señor, también, y tú les has puesto, Señor, como instrumentos de bendición para poder, Señor, facilitarnos la forma de comunicarnos, Señor. Muchas gracias por estos medios que tú, Señor, has permitido que puedan estar funcionando en este tiempo, Padre. Gracias, Padre, por la bendición de ver a nuestros hermanos y poder llegar, Padre, por este medio hasta ahí también, a donde están nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche.